En el video anterior habíamos dejado un poco pendiente esta idea de criterio de riesgo inminente, es decir, qué cosas sí o sí un asesor que va por parte de la RT no puede dejar pasar de dejar por escrito como recomendación, qué cosas pueden llegar a ser solo un comentario, y en esta cuestión de lo que dejas por escrito, si hay alguna manera, si a vos te parece que hay alguna manera que nos puede facilitar o que le puede facilitar al profesional del RT, que eso no quede como una imposición o como una actitud de tipo de inspección por parte de la RT, un poco evitar conflictos por ahí, ¿no? Bueno, a ver, primero el tema del riesgo inminente que vos mencionabas. Eh, en la legislación, por ahí en la ley de contrato de trabajo está bastante bien especificado, aunque no sé si está bien ahí, pero riesgo inminente es el que es capaz de producir un accidente grave, una lesión grave o la muerte del trabajador. Lesión grave o la muerte de un trabajador. Eso es un riesgo inminente. Hablábamos la vez pasada del tema de la polea y la correa. Bueno, hay muchas situaciones, muchos riesgos, muchos peligros que si el trabajador está expuesto puede tener un riesgo grave o esto puede producirse, derivar en la muerte del trabajador. Eso es riesgo inminente, eso no lo podemos obviar, sea donde sea, no lo podemos obviar. Ahora, después están las cosas que pasan y acaba el criterio del profesional. Porque yo, por ejemplo, no te puedo decir, mirá, si vos ves tal cosa no la digas, porque depende de la situación. Pero si hablamos de un matafuego que no está colgado, y por ahí no vale la pena mandarle una recomendación sobre eso o dejarle una recomendación sobre eso, sabiendo que va a generar toda una información a la superintendencia que termina siendo informada como incendio o riesgo de incendio, no que el matafuego está en el piso, sino que como se denuncia general va como riesgo de incendio y después viene quien viene a inspeccionarte y te revisa todo porque no sabe por qué fue la recomendación. Esto Entonces, está bueno que lo aclares, porque seguramente muchos de los alumnos que están cursando esta materia todavía no lo saben o no se han encontrado con esto. La RT, cuando hace su informe, en el acta de visita, digamos así, puede detallar, y de hecho detalla, la observación y la recomendación, pero en lo que carga en el sistema no es tan específico, ¿no es cierto? Este es el punto. Si vos encontrás un matafuego en el piso, vos no escribís, había un matafuego en el piso. a ver, uno le escribe en la constancia de visita, le Sí, pone que el matafuego que está en el piso hay que colgarlo. perfecto. Pero a la hora de hacer la denuncia, que es un formulario frío Ese y es el con punto. ítems para marcar, Uh-huh. entonces vos tenés los títulos de los capítulos del 351, por ejemplo. Claro. Incendio, vibraciones, ruido. Entonces vos, ¿qué marcás? No cumple en incendio. ¿Por qué no cumple en incendio? Porque el matafuego está en el piso. Claro, y la super Entonces, no sabe si es porque un matafuego está en el piso o porque están los solventes mezclados con la no cocina a tiene gas, idea. digamos. Es Claro, incendio. claro, Y el que vaya va con ese título. Anda a mirar qué pasa con incendio en esa empresa. claro. Entonces, vos me decís qué recomendamos, qué no recomendamos. Todo se recomienda. Lo que ocurre que uno tiene que ser criterioso sabiendo que cuando vos vas a dejar por escrito, estás diciendo absolutamente todo lo que estás viendo. Y hay cosas que por ahí no son de tal importancia, que vos las podés conversar de otra manera. Uh-huh. ¿eh? Podés conversarla con la gente. Muchas veces ocurre que el mismo de higiene y seguridad te dice, sí, mirá, yo les digo, pero la verdad que no han hecho caso a la recomendación que yo le dejé, y por ahí te dice, haceme la gauchada, déjamela escrita. Bueno, yo te la escribo, pero acordate que va a venir después va a venir por la ventanilla de Claro, que yo te dije esto. Evaluemos los dos. claro. Por ahí pueden ser importantes, cosas que son muy importantes, cosas que no son tan importantes. Pero insisto, esto es criterio. Uh-huh. Y el criterio uno lo adquiere también
con el paso de las visitas, con la experiencia. Claro. Esta es la realidad. Yo te decía también si, porque llega un momento donde vos le tenés que presentar el acta de visita al titular de la empresa o al responsable de la empresa. Es cierto que hay veces que te la firma el mismo profesional, pero si no, es el titular de la empresa. Y ahí por ahí, la gente lo toma como una inspección o lo toma como una actitud tuya de, vos me pones todo esto, no sé. Entonces, me imagino que a lo largo de tantos años que has hecho esto, habrás visto que hay formas o actitudes que facilitan las cosas y formas o actitudes que complican las cosas. Y en alguna vez que hemos conversado este tema, primero me gustaría que me digas lo que a vos te parece, pero además me gustaría que cierres con esa anécdota que ya me has contado en alguna oportunidad de algún profesional joven que aprendió casi en una sola experiencia esta diferencia de la forma, de la actitud con la que uno a veces encara las cosas, como para que quede más o menos la idea de cómo se puede obtener el mismo resultado con conflictos o sin conflictos. Sí, bueno, esto es un poco lo que creo que hablábamos la vez pasada, que es aplicar los conocimientos a personas, ¿no? O sea, vos lo que vas a transmitir se lo vas a transmitir a una persona, que te puede entender mejor o peor de acuerdo a cuál sea su situación y dónde esté parado y cuáles sean sus urgencias. Entonces esto forma parte de la experiencia. Vos me decís, contame la anécdota del profesional joven que me comentaste la vez pasada, y yo te podría decir que en las primeras veces que yo salí trabajando para una RT, a mí me pasó algo similar. Claro. Y volviendo a la RT, me levantó el peso el gerente general de la RT, porque yo había ido a un lugar que él conocía y en el trayecto de la fábrica a la RT le contaron todo lo que yo le había escrito. Entonces, así que estas cosas las pasamos todo y uno las aprende a los golpes. ¿Vos crees que yo te cuento el de ahora? Me resulta más cómodo porque no hablo de mí. Entonces, profesional joven, con mucha experiencia en construcción, de varios años trabajando en construcción, con lo que implica eso de trabajar en construcción, es hacer cumplir a rajatabla, porque vos tenés el accidente inminente todo el tiempo. Deja ese trabajo y empieza a trabajar como asesor de riesgo en una aseguradora de riesgo de trabajo. Empieza a hacer visitas. Le van dando primero visitas, digamos, de empresas con poco riesgo y pocos trabajadores, como para que vaya agarrando vuelo. Cuando lo ven que más o menos tiene vuelo, lo empiezan a mandar a otro tipo de empresas más grandes. Le toca ir a un establecimiento educativo bastante grande, y claro, él va, lo hacen esperar. Cuando él llega, lo hacen esperar. Cuando a nosotros nos dejan esperar, el empleador no sabe que nos da el espacio para que nosotros miremos más, con más detalladamente algunas cosas, porque vos mientras estás esperando, ¿qué haces? Vas mirando. Claro. Bueno, él vio, le pareció, se dio cuenta que las puertas no abrían para afuera, que empezó a pensar en los chicos, entiendo yo por el relato que él me hizo. Cuando se sienta con el representante legal, lo encara por el lado, si tiene estudio de carga de fuego, que las puertas hablen para adentro, lo bombardeó de entrada, con razón, pero lo bombardeó de entrada. Y recibió del otro lado un rechazo violento. Y es más, se cagó el respeto. ¿Quién sos vos para venir a decirme esto? Que yo tengo un establecimiento que está habilitado. Y bueno, se generó toda una discusión y bueno, se dio cuenta que le había metido la pata. Así que paró, dijo, mire, me parece que yo arranqué mal la entrevista. Vamos, si le parece, cortamos acá, hagamos cuenta que yo no vine, vengo dentro de 2 o 3 días. Bueno, a los 2 o 3 días combinó fecha con otra vez con la empresa, volvió y ya arrancó diferente, dándose cuenta de que no era la forma de entrar, que había que ir y en todo caso caminar la empresa, recorrer juntos, ir haciendo algunos comentarios, como preparando el terreno, y después decir, bueno, mire,
usted tendría que, hay cosas acá que usted no tiene, usted tiene el establecimiento habilitado, bueno, no le dijeron lo de las puertas y resultó que sí, que se lo habían dicho. Pero él dice, pero yo no lo puedo cumplir. Bueno, mire, fíjese, lo que yo le estoy diciendo a usted ya se lo pidieron y usted no lo tiene hecho. Usted en algún momento puede tener problemas. Obsérvelo. Bueno, la forma de encarar. ¿eh? La Muchas veces realidad va... es que, la realidad es que vos decías recién que este chico decía como que se equivocó, y la realidad es que la parte técnica la hizo de manera impecable, en Perfecto. donde por ahí fracasó en la parte de cómo relacionarse con el otro para transmitir todo eso sin que suene a, tome, aquí tiene estas 40 recomendaciones, cúmplalas. Sobre todo, a ver, fracasó. Yo tomo el fracaso como experiencia, ¿no? Pero digo, vos fíjate que está clarita la postura. Él fue representando una aseguradora de riesgo de trabajo. Distinto hubiera sido que él hubiera sido el inspector. Por supuesto. Si hubiera sido el inspector, a lo mejor se hubiera quedado corto en la primera visita. Claro, claro, sí, sí, ¿Entiendes? sí. ¿Dónde estoy parado? Eso es lo que tenemos que tener siempre claro. Yo a veces a los chicos, cuando doy clases en la tecnicatura, a veces les digo, miren, ustedes a veces no leen ni los títulos, ¿no? Como una crítica, ¿en qué sentido le digo lo del título? Porque primero tenemos que mirar dónde estamos. Si a mí el título me dice investigación de accidente por el árbol de causa, sé que voy a hablar de investigación de accidente y me voy a meter en ese tema. No tengo que picar para otro lado. Bueno, a ver, tener claro dónde estoy parado, de qué voy a hablar acá, cuál es mi ubicación acá. Eso es lo que nos cuesta. También es cierto que nosotros tenemos la dificultad de que todo lo aprendemos, de que todo lo que aprendemos sabemos que está dicho por la legislación. Entonces, decimos, esto se tiene que cumplir. Bueno, ahí está el tema de a ver Claro, cómo cuerpeo. claro, ¿eh? claro. La realidad es que, como hemos hablado en otra oportunidad, nuestra función es siempre la misma, que es el asesoramiento, la transmisión del conocimiento, vos decís siempre la docencia, a mí me encanta ese concepto para el profesional de seguridad e higiene, porque el empleador, los trabajadores desconocen los riesgos, no tienen la capacidad por ahí que tenemos nosotros, que nos especializamos en eso, para identificarlos. Nuestra función es siempre esa, la docencia, el asesoramiento. El tema es que según desde dónde estamos parados, la óptica es distinta, la postura es distinta. Por eso es que si hubiera sido un inspector de un organismo de control, la actitud es esa, señor, usted tiene que cumplir esto, esto no está cumplido, punto, no hay mucho más que conversar. La función del asesor de la RTE es distinta, como también lo es la del asesor de higiene y seguridad que está contratado por la empresa. Bueno, finalmente volvió a hacer una nueva visita con felices resultados. Sí, la segunda visita, o sea, la segunda vez que fue, que en realidad fue la primera, Claro, sí, en a teoría. la hora de los papeles, Uh-huh. la cosa fue distinta. Claro. Se explicó, se disculpó por la forma de encarar la primera visita, pero terminaron concluyendo que lo que él le había dicho de mala forma en realidad estaba bien dicho, pero bueno, había que buscarle la vuelta. Nada más Bueno, que eso. que me parece Y que nada lo importante es eso, que técnicamente el asesoramiento era el correcto. El tema exactamente. es, como vos decías hace un ratito, uno está tratando con personas. Bien, bueno, te agradezco muchísimo este tiempo. La verdad que me parece que es súper valiosa tu experiencia y es uno de los aspectos que muchos de los alumnos que estén cursando esta licenciatura posiblemente terminen aplicando, porque muchos de ellos seguramente irán a trabajar a una RT y me parece que esta visión que vos aportaste les va a sumar un montón. Hay, eh, ¿Querés decir o algo sea, para terminar? a ver, ¿Algo? yo entiendo que seguramente en esta cursada en la que vos estás dando clases ahora, me imagino que habrá mujeres. Sí, claro. Bien. Y yo siempre tengo un concepto
o siempre me gusta tener o decir un par de palabras al respecto. Las mujeres son muy buenas en higiene y seguridad, muy buenas en higiene y seguridad. En principio tienen la capacidad que nosotros no tenemos de poder hacer dos cosas a la vez, que eso es importante. Pero son muy buenas porque son muy ordenadas y muy puntillosas en las cosas que hacen. Cuando a mí me ha tocado trabajar con mujeres especialistas en higiene y seguridad, me ordenaron. O sea, nosotros tenemos cierta tendencia al desorden, a perder cosas, a olvidarnos dónde las tenemos. La mujer no es así, es muy ordenada. Y yo quiero decirles un par de cosas a las chicas, porque el ambiente laboral, sobre todo el ambiente fabril, no es un ambiente fácil, es un ambiente muy machista. De hecho, más de una se va a sorprender o va a tener que ver los almanaques y los pósters colgados, que todos sabemos que existen en todos lados, y que le provocan rechazo. A mí me ha tocado ir a algunos lugares con profesionales mujeres y ver los carteles y yo veo que hay un choque. Bueno, es una mentalidad que afortunadamente va cambiando poco a poco, pero existe. Entonces yo les digo a las mujeres que no tienen que digamos, achicarse con esto. Son perfectamente aptas para esto. Tranquilamente pueden hacer el trabajo. Y son muy buenas haciéndolos. Esto creo que, no sé, me parece que no podemos dejar de decirlo, sobre todo para animarlas. Sí, algunos ambientes son particularmente más complejos que otros. Toda la sociedad está muy atravesada por una formación muy machista. En algunos ambientes es como más perceptible eso, y sí es cierto que las situaciones incómodas se dan. Pero me ha tocado, igual que vos, trabajar con mujeres, muchas veces que han venido como asesoras de la RT, otras veces que han venido incluso como inspectoras, y no quiero generalizar, pero la inmensa mayoría de ellas ha manejado bien la situación, digamos. Eso, como vos decías, afortunadamente de a poco va cambiando, y sí, ya prácticamente te diría que deben quedar muy pocos ámbitos donde la cosa puede llegar a ponerse complicada, pero sí, es cierto. Y por suerte también lo que se ve en las cursadas es que hay cada vez más mujeres. Es uno de los ámbitos donde prácticamente ya no hay, como al principio, una preeminencia masculina, digamos. Sí,